Bien, vamos a revisar el día de hoy tratamientos térmicos. Y vamos a ver los tres principales y más conocidos. Como nuestra metodología de la semana pasada, también les daré un pequeño video y luego, que no es de mi autoría, y luego los comentarios o de manera paralela los comentarios a la tecnología. Bien, ahí va el video. Oh. YJF series medical waste incinerator achieved high burning efficiency and international standards of exhaust treatment. Technological process 1. Automatic feeding machine fill garbage into furnace. The furnace door will close automatically while the volume is up to. Ahora que lo veo, yo sé que sus amplios conocimientos de inglés los ayudan, pero tal vez tratamos de ponérselos más difícil y los ponemos en esloveno. Ah, no, disculpen, quise decir español. 1. Automatic feeding machine fill garbage into furnace. The furnace door will close automatically while the volume is up to 80%. 2. Water pump motor starts. Selection tank overflow water. Combustion machine and air blower in secondary combustion chamber start at the same time. The temperature rise gradually. The gel-induced draft fan start running at low speed when the temperature reaches 400 degrees centigrade. When air pressure in the first combustion chamber is minus 0.5 MPa, combustion machine starts analyze garbage. Then the temperature rises rapidly. When the temperature reaches 850 degrees centigrade, the first combustion chamber stops working automatically and the garbage entering into the state of normal gasification incineration. High temperature makes the smoke go into the secondary combustion. Listo. Y ahí lo dejamos un rato porque les voy a comentar ciertos detalles. La incineración es un método de tratamiento, no es de disposición final, no es de valorización. Es un proceso que utiliza la descomposición térmica vía oxidación. Modifica el volumen y la toxicidad de los elementos que sean incinerados. Fue inicialmente aplicado a residuos domiciliarios o patógenos. Ahora se usa para, bueno, un poco para todo, ¿no? Pero usado para residuos tóxicos, no degradables o altamente persistentes. Como han podido observar en el video, involucra el paso de los residuos a través de una cámara de altas temperaturas con adecuado suministro de oxígeno para oxidar toda la materia orgánica. Hay un cálculo estequiométrico para no suministrar mayor o menor cantidad de oxígeno de la necesitada. Genera una alta tasa de reducción de volumen y peso. En volumen a veces reduce el 95%, es decir, te deja con aproximadamente un 5% de volumen.
Es una solución adecuada para residuos tóxicos altamente persistentes y muy flamables. Es una tecnología ampliamente usada, tiene un bajo requerimiento de área y también un bajo requerimiento de los residuos, las cenizas que se producen de requerimiento de espacio en el relleno sanitario. Residuos a considerar de muchos tipos, pero residuos municipales, hospitalarios, lodos de alcantarillado, residuos químicos, residuos agrícolas. Son los principalmente considerados con los temas de incineración o para ser tratados en tecnología de incineración. Tiene dos fases de todas maneras. Si no tiene dos fases, lamentablemente no es considerado incineración. Será un quemado, será una calcinación o será cualquier cosa, pero necesitamos dos fases y eso es lo que han visto en este video cuando lo corté. La cámara de abajo es la combustión del residuo a altas temperaturas con liberación de gases y partículas finas en la fase 1 y lo que estamos viendo exactamente en este momento en el video es la segunda cámara, la fase 2, donde existe o se da la combustión de la mezcla de gases y partículas a temperaturas más altas. Para la correcta incineración de la fase de gas se debe dar un adecuado tiempo de retención a temperatura suficientemente alta. La fase 1 requiere un tiempo de retención de aproximadamente 30 minutos y la fase 2 requiere un tiempo de retención aproximadamente de 3 segundos, de acuerdo al estándar nacional e internacional que se quiera proveer. No pueden los gases pasar súper rápido directamente de la fase 1 hasta la chimenea. Tienen que quedarse unos segundos en la fase 2 a temperaturas más altas que en la fase 1 para destruir los contaminantes gaseosos y los que se vayan a formar de la incineración. Como referencia, una temperatura de diseño para la fase gaseosa es de 700 a 1200 grados. Usualmente, lo que se dice es que la cámara principal, la fase 1, se da aproximadamente, bueno, depende si es de baja o alta temperatura, ¿no? De 700 a 950 grados centígrados. Y la fase 2 se da más o menos entre 1000, 1100 y 1200 grados. Es la temperatura mínima necesaria para destruir lo que es dioxinas y furanos. Elementos esenciales de una planta de incineración. Instalaciones para la manipulación, almacenamiento y mezcla de los residuos. Deben considerar una sala de descarga de vehículos, pozos de almacenamiento, áreas de maniobra, etc. A veces hay unas cargas mecánicas automatizadas que llevan ya todo el residuo hasta el incinerador. Cámaras de combustión tienen que estar diseñadas para alcanzar eficiente combustión en la primera y en la segunda fase. No pueden haber zonas frías, no pueden haber zonas donde no llega el flujo, es decir, se crean celdas independientes más pequeñas, etc. Debe tener un sistema de recuperación de calor para enfriar los gases de salida antes de su tratamiento. Y esta práctica es la que minimiza la corrosión y la formación de compuestos indeseables. Profesor, compuestos indeseables como los políticos, o sea, los actores de la política peruana, no. Compuestos indeseables como las dioxinas y, bueno, sus amigos los furanos. Y posibilita la recuperación de energía. Luego necesitará un sistema de limpieza de gases, con un lavador de gases, un precipitador electrostático, etc. Un sistema de ventilación que dirigirá los gases limpios a través de la chimenea.
Y bueno, estará enmarcado en unas instalaciones para el manejo y o tratamiento de residuos sólidos. La escoria del proceso cae a una parrilla y a un tanque de agua y esta ceniza, que es lo que quedó en la cámara 1, deberá ser recogida en el precipitador electrostático y lanzada o llevada a relleno de seguridad. Este proceso, gracias al lavador de gases y otros, también genera efluentes líquidos. Es necesario el tratamiento de los líquidos del lavador y del tanque de agua. El objetivo de la incineración es minimizar las trazas de emisiones orgánicas potencialmente tóxicas debido a una combustión incompleta. Y ahora sí, les dejo con el resto del video. And the temperature reaches 1100 degrees centigrade. The smoke stays in the combustion for more than 2 seconds. The bacteria and heavy metals in the smoke are eliminated. 3. After fully burning, the high-temperature flue gas go into the venturi tube precipitator. The flue gas mixed with inject layer and its temperature dropped to about 200 degrees centigrade. Chloride, fluoride, sulfide, nitrogen oxide diazine, and other harmful substances are rapidly removed. Flue gas continues to move backward into the packed tower scooper. Flue gas fully mixed with liquid again. 4. Low-temperature water-containing gas flow into dust water separator tangentially. Water contained in the gas is separated by means of centrifugal and conical force. Dehydration rate over 98%. Separated water flow back to the tank and then recycled. 5. Dehydration dry flue gas enters the back-type dust collector. Under the action of induced draft fan, the gas slowly goes through the condensation-resist bag and then into the air. After this product has independent intellectual property rights and international advanced technologies. At present, the products are well sold in the Chinese domestic market and exported to more than 20 countries and regions like Russia, France, Kazakhstan, Vietnam, Laos, and so on. Y seguimos con la incineración. Ahora que me fijo, tal vez tuvieron un poco de eco. Debí apagar mi otro micrófono. Bueno, decíamos que la incineración tiene tantos filtros porque queremos evitar emisiones orgánicas. Cuando hablamos de incineración, emisiones orgánicas, es una forma un poquito velada y elegante de hablar de las cosas más odiosas de nuestras tecnologías térmicas y de nuestros materiales clorados, ¿no? Es decir, dioxinas, principalmente dioxinas y también furanos. Fuentes de emisiones orgánicas. ¿Cuáles podrían ser las fuentes de emisiones orgánicas en nuestra fase 1, en nuestra fase 2? Compuestos orgánicos no destruidos, formación de compuestos orgánicos. Podría ser que no hay ni una sola dioxina ni un solo furano en todos los residuos que hemos incinerado. Aún así, si hay algunas moléculas de cloro por ahí, podría ser que se forme espontáneamente las dioxinas al final de la fase 1 y tienen que ser destruidas en la fase 2. Otra fuente de emisiones orgánicas podrían ser lo que les acabo de explicar, reacciones espontáneas que ocurren en regiones de baja temperatura del reactor. Para minimizar las emisiones orgánicas, tenemos que maximizar la destrucción de compuestos orgánicos. Tenemos que minimizar el transporte de material particulado, es decir, mientras menos material particulado pase de la fase 1 a la fase 2, mejor. Tenemos que minimizar la ocurrencia de las reacciones de formación de dioxinas y furanos a bajas temperaturas.
Para eso tenemos que cuidarnos de tener una buena combustión. Una buena combustión requiere control en la alimentación de residuos. La estabilidad de la combustión es afectada por cambios en la composición de los residuos. Por eso muchos procesos avanzados de incineración lo que tienen es un proceso previo de trituración y mezcla para que todos los residuos que ingresan tengan más o menos la misma composición. Principalmente lo que se va a buscar es homogeneizar porcentaje de humedad, poder calorífico, contenido de compuestos volátiles y tener una tasa de alimentación regular. Entonces verificaremos, tendremos medidas de control para revisar en la alimentación la mezcla homogénea de residuos, tener una alimentación hidráulica que podría ayudar, y también hay un sistema de precalentamiento del aire de combustión para que ya entre caliente hacia el incinerador y así no tener problemas de zonas frías, que es donde se generan las dioxinas y furanos. Una buena combustión también requiere adecuada temperatura de combustión. Tenemos que alcanzar adecuadas temperaturas de combustión para destruir los compuestos orgánicos. La totalidad de los residuos deben ser expuestos a la mínima temperatura requerida para la destrucción. Se debe controlar el tiempo de residencia. A veces algunas empresas, por querer hacer un poco más de dinero, apuran sus procesos y no dejan los residuos con el tiempo de residencia para el tratamiento adecuado. Además, recuerden que la combustión incompleta genera alta emisión de CO. El CO no nos agrada, preferimos el CO2. Requerimos para una buena combustión también que haya una buena cantidad y distribución del aire de combustión. El aire debe ser controlado para minimizar la existencia de zonas ricas en combustible. Todo tiene que estar de manera promedio. Tampoco debe ser un exceso de aire para enfriar la reacción con el combustible. También requeriremos la cantidad y distribución del aire de combustión, que debe ser controlada. Se tienen dos suministros de aire. Un suministro primario para controlar la estequiometría y la combustión, y un suministro secundario que ya no controla la estequiometría, sino que hace el ajuste fino de la estequiometría y la altura de la llama, el proceso de mezcla, etc. La mezcla de combustible y residuos debe ser homogénea. Se debe tener en cuenta el diseño de los ductos, el cambio del área de una sección transversal a otra, etc. También haremos el control de la emisión del material particulado. Vamos a considerar la carga de operación, los niveles de exceso de aire, la relación entre el aire primario y el aire secundario, para poder, obviamente, tener una hermosa combustión. Al final de la chimenea, el famoso end of pipe, vamos a tener también un control de la temperatura de las emisiones y se debe controlar la formación de dioxinas y furanos entre la salida del horno y la chimenea. Se debe minimizar el tiempo de retención de los gases de salida, es decir, una vez que salieron de nuestra segunda fase, de la segunda cámara, y fueron calcinados, deben ser rápidamente enfriados, pasados por el lavador de gases, etc., y que salgan. Habrá también un control y monitoreo de la combustión, donde revisaremos el flujo del combustible, temperatura, presión, distribución del aire, concentración del aire en los gases de salida, etc. Monóxido de carbono en el gas de salida, carga de operación, temperatura de salida de los gases y material particulado y otros parámetros que especifique la operación. Bueno, ahora les voy a presentar la pirólisis.
En el tema de la incineración, eso que le digo de los controles, es el nombre es algo muy conocido y no parece o no es difícil. El monitoreo normalmente se hace ya por software y sensores y tienes unas pantallas, unos monitores que te están dando de manera gráfica todo el feedback de cómo van los sensores de temperatura en diferentes partes de las cámaras, etcétera. Es decir, totalmente gráfico, estás viendo todo lo que pasa. Una vez más, vamos a ponerles el video en una traducción automática del español. Saben ustedes de todas maneras que el algoritmo y la inteligencia artificial de traducción no es completamente buena, así que pues disfruten todo lo que se puede entender. To illustrate the process of pyrolysis. The first step is the pretreatment of the biomass. The efficiency and the nature of the pyrolysis depend on the particle size and the moisture content of the feedstock. The high moisture waste streams require drying, and the feedstock has to be size reduced before being used for pyrolysis. The second step is pyrolysis reaction. The preheated biomass is introduced into the pyrolysis reactor, which contains the airlock to keep oxygen and unwanted air out of the reactor. The combustor preheats the pyrolysis reactor and heats the biomass indirectly. In general, pyrolysis of organic substance produces gas and sometimes liquid products and leaves a solid residue, richer in carbon contents char. Pyrolysis differs from other high-temperature processes like combustion and hydrolysis, in that it usually does not involve reactions with oxygen, water, or any other reagents. The next step is char collection. Bueno, entonces la pirólisis. La pirólisis es muy antigua y es un proceso que se usaba originalmente para fabricar carbón vegetal. Se ha usado en otras industrias y hace ya casi 20 años, más de 20 años tal vez, se está usando también en el mundo de los residuos. Permite la descomposición térmica de los residuos orgánicos a bajas temperaturas. No es como un incinerador, sino que funciona entre 300 a 400 grados centígrados. Y además funciona en un ambiente muy pobre en oxígeno, que además, de acuerdo a una patente buenísima que hicieron los japoneses, está ionizado. A una temperatura tan baja como 300, 400 grados centígrados, teóricamente no se forman ni dioxinas ni furanos, que es justamente el problema que nos trae la incineración. Por eso es de que esta tecnología es casi mi favorita en todas. La literatura y, bueno, consultoría y demás que he revisado nos indica que tiene ciertos procesos. Tiene un proceso de secado y, bueno, desgasado, un proceso de desengrasado y demás, donde se desprenden contenidos volátiles, hidrocarburos, agua, etc. Luego que el material está seco, comienza la descomposición, es decir, la pirólisis per se, lo que acaban de ver en la animación. Visualmente, lo pueden buscar en internet, visualmente el material se está quemando, es decir, se está convirtiendo en carbón, pero no van a ver ninguna llama, no van a ver
ninguna flama. En algunos casos, el video muestra una tenue luminiscencia azul, que es como que una flama súper eficiente que no tiene pues ni 1 centímetro encima de los residuos. Eso es porque es un ambiente muy pobre en oxígeno. Todos los compuestos basados en carbono se degradarán, se descomponen, dando como subproductos gases, hidrocarburos condensables y un residuo de carbón, carbonoso, que es el famoso char. Char en inglés, carbón. Entonces, eso es. En general, la pirólisis se puede de manera teórica dividir en 2 grupos: pirólisis alotérmica y pirólisis autotérmica. La pirólisis alotérmica, como su nombre lo indica, requiere que le den calor permanentemente. La transmisión de calor se lleva a través de las paredes y la fuente de energía suele ser la combustión de parte de gases o bien el propio char. Es decir, permanentemente hay que recircular los gases y quemarlos para generar energía, que bueno, son los mismos gases que están saliendo del proceso de pirólisis, no habría tanto problema, etc. Y también tenemos los procesos autotérmicos, donde de manera muy fina se va poco a poco inyectando un poquito de oxígeno y el oxígeno que ingresa genera un aumento de temperatura porque el proceso es exotérmico. Entonces, dentro de del compartimento de la cámara de pirólisis, puede ser que los autotérmicos, el proceso autotérmico, genere su propio calor y no se necesita más energía. A la temperatura a la que se realizan los procesos de pirólisis, se generan, como ya les había mencionado, residuos sólidos y fracción gaseosa. Los sólidos que quedan, de acuerdo al material que hayamos ingresado, a veces son como brea, es decir, una mazamorra negra espesa de muchos carbonos, o a veces es como char, es decir, como carbón. Y la fracción fracción gaseosa es una fracción que es similar al gas natural. Se le llama syngas o gas de síntesis. Y lo normal es de que vayan a un concentrador de vapores para valorizarla de alguna manera. Es valiosa. En los procesos, cuando son discontinuos, a medida que aumenta la temperatura, se incrementa la cantidad de CO2 y CO, que estaríamos dirigiendo pues a la fase gaseosa. Ahí habrá que limpiarlos un poco y se irán con el resto de gases. O bueno, ojalá que, como son partículas, ojalá que no tanto. Durante la fase de gasificación se sintetiza metano y otros hidrocarburos ligeros. Es decir, la pirólisis fabrica hidrocarburos y metano, gases, combustibles. También se forman cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y simultáneamente, es decir, al mismo tiempo que sucede este proceso, parte de la materia orgánica se convertirá en carbón. Y ahora continuamos con el video. In this step, the hot low-produced gases are introduced into a cyclone separator to remove char.
The purified gases are then quenched with cold water. In this step, after the quenched water quickly cools down the gases, the bio-oil condenses and deposits at the bottom. And the non-condensable gases are recycled to the combustor in the second step as burning fuel. Finally, the produced bio-oil is stored in an oil tank for further transportation and storage. Some references used in generating the videos are listed here. Muy bien, entonces, como se puede ver en la parte final del video, si condensas el gas de síntesis, te sale un biocombustible. No tiene tanta energía como el diésel, el petróleo, la gasolina, etc., pero sí es comparable a cualquier otro biodiesel. Y continuando con la tercera tecnología súper conocida, veremos la gasificación. ¿Por qué no se aplica gasificación, incineración, pirólisis a los residuos de la ciudad? Lamentablemente, en países como el nuestro, todavía estas tecnologías son muy caras. Muy caras no quiere decir muy caras que no se pueden comprar. Quiere decir muy caras que lamentablemente por nuestra situación o nuestras situaciones particulares, el sistema no sería jamás rentable. Such as power generation. Look skyward and you'll see the most vivid example of plasma in action, the sun. Lightning is perhaps Mother Nature's most dramatic example of plasma. A breakthrough technology, plasma gasification applies these same principles to produce energy that is exceptionally low in emissions. The plasma torch is the basic tool for making controlled, continuous lightning. Energy that can be harnessed for a variety of applications, such as power generation. Look skyward and you'll see the most vivid example of plasma in action, the sun. Lightning is perhaps Mother Nature's most dramatic example of plasma. A breakthrough technology, plasma gasification applies these same principles to produce energy that is exceptionally low in emissions. The plasma torch is the basic tool for making controlled, continuous lightning. Electricity passes from the tip of one electrode to the tip of another. Air exposed to the lightning bolt becomes plasma and releases enormous energy in the form of heat, 10,000 degrees Celsius. Then, gas is pushed between the electrodes to form a plasma plume. The heat is intensely localized and it dissipates quickly. You can safely stand within feet of the plasma torch. But if you draw air through plasma torches and into a cupola containing a medium that retains the heat and distributes it evenly, one creates a zone of influence hot enough to burst the bonds of most molecules, resulting in simple elemental structures. Metals that do not vaporize will instead melt and be captured in an inert glass form that cannot be penetrated by air or water.
Energy-laden, carbonaceous materials such as municipal solid waste will be converted into synthesis gas. The clean synthesis gas is then used to generate electricity for homes, offices, and a variety of industrial applications. And all this without incineration. This is how plasma gasification works. Municipal solid waste is fed into the plasma gasifier. The plasma gasifier has 4 to 6 electric plasma torches that heat air to the plasma state. The hot air is then injected into the gasifier, heating a bed of metallurgical coke and limestone to 7,000 to 8,000 degrees Fahrenheit. The hot gases now in the bed material break down the fuel to produce a synthesis gas, or syngas, consisting primarily of hydrogen and carbon monoxide gases. The syngas is isolated, cleansed of pollutants and particulate matter, and then used to generate electric power. The remaining inorganic components of the fuel, which do not vaporize, are converted to molten slag, collected through the bottom of the gasifier, and cooled into a glass-like byproduct. The vitrified slag can be safely used as roadbed material for building highways or in other construction projects. The newly created syngas exits through the top of the plasma gasifier and enters a heat recovery unit, where the excess heat is recaptured to create steam, which can be used later in the syngas cleaning process. The cooled syngas then moves to the baghouse, a particulate removal system which separates particulate matter from the syngas. The syngas continues through the cleaning process. The cleaning process includes a series of scrubbing and chemical stripping processes that further cools the syngas and then removes pollutants. Once the syngas is cleaned, the remaining gas, composed largely of hydrogen and carbon monoxide, is compressed and then combusted in the gas turbine. The gas turbine spins the generator to produce electricity. Exhaust heat from the gas turbine is then used to create steam in the heat recovery steam generator. This steam is used to drive a steam turbine, which spins another generator to create additional clean energy through an efficient combined cycle process. Plasma gasification is an environmentally responsible technology. When municipal solid waste decomposes in landfills, gases such as methane, a major greenhouse gas 21 times worse than carbon dioxide, are emitted into the atmosphere. Plasma gasification avoids this process entirely, and because it decreases the overall volume of waste, it has the added benefit of slowing down landfill development. Trucks that haul municipal solid waste to faraway landfills consume diesel and generate carbon dioxide. Plasma gasification eliminates unnecessary truck traffic, and to the extent plasma gasifiers displace fossil-fueled power plants, carbon dioxide is further eliminated. Plasma gasification is not incineration, and for that reason, gasifying solid waste is better than landfilling it, burning it, or burning the methane it produces when it decomposes. Plasma gasification generates steam and electricity while reducing greenhouse gas emissions that contribute to global warming. Through clean energy alternatives such as plasma gasification, NRG continues to lead the way in providing environmentally responsible energy and reducing greenhouse gases from the next wave of new power generation. Bueno, esa es la tecnología de gasificación. Si se dan cuenta, enfatiza bastante que no es incineración, porque la incineración ha tenido y tiene todavía varios detractores en el mundo. La gasificación es terriblemente cara, entonces no ha podido ser implementada en Perú, por más que
Han habido lobbies empresariales internacionales que han querido implementar una planta de gasificación para Iquitos, por ejemplo. ¿Estaré cometiendo infidencia empresarial? No creo. Bueno, entonces, el tema es de que tú pones tu planta de gasificación, pero además el gobierno te tiene que garantizar que toda la electricidad que vas a fabricar te la va a comprar la ciudad en la que estás. La electricidad de la gasificación es 2 y casi 3 veces más cara que la electricidad normal en Perú. La electricidad en Perú es barata porque tenemos una matriz híbrida que usa bastante la energía pues hídrica, ¿no? Generada por motores, por caídas de agua, etcétera. Y esas son las más conocidas tecnologías de tratamiento térmico. Pero ya que estamos aquí, estamos en confianza y virtualidad y todo lo demás, les voy a mostrar 3 tecnologías más. Una curiosa que es el rendering, una que es mi tecnología favorita de todas, solamente porque es más fácil de hacer y de hacer en laboratorio y parece que en la práctica es más beneficiosa, que es la DEPA, y además es modular, pequeñita y demás. Y también les voy a poner un video acerca de Waste to Energy, es decir, residuos para generación de energía para la ciudad, que es prácticamente también gasificación, no necesariamente por plasma, sino simplemente gasificación de residuos. El rendering, como les habré mencionado tal vez antes, es la tecnología por la cual se convierten los residuos animales, pueden ser huesos, plumas, sangre, patas, picos, uñas, etc. Absolutamente todo residuo animal se puede convertir en harina. Lamentablemente veo que este video no tiene para poner subtítulos. Aún así, disfruten de la tecnología y luego les comento los detalles importantes. Es un proceso parecido a el proceso normal de hacer harina. Hay algunos elementos que llegan y son secados y triturados, secados y picados, triturados, pulverizados, etc. Lo bonito de este diseño es como ven cómo cada uno de los procesos está ligado al otro por tornillos de Arquímedes, estos tornillos sin fin, es decir, no hay necesidad de que los humanos estén eh, cargando, moviendo, paleando, etcétera, residuos. Poco a poco
va yendo de un proceso a otro, de un picado cada vez más fino y un secado también, hasta que finalmente queda solamente harina. Para todo el resto de emisiones que podrían haber, se tienen estos destructores pues catalíticos, ¿no? Y eso será todo. Por si desean acompañarnos el siguiente ciclo, buscaré algún video así bonito y demostrativo, pero que no tenga, bueno, que tenga subtítulos de alguna manera. No he encontrado un video esquemático diseñado, bonito para lo que es la DEPA. Tuve la tentación de fabricar uno yo mismo con el SketchUp y todo lo demás, pero la verdad que actualmente no cuento con ese tiempo. Así que veremos un video que no es de diseño y no está hecho pues en SketchUp ni nada, pero igual se ve bien. The LaDePa machine is located at the wastewater treatment plant in Tongaat, a town located 40 kilometers from The LaDePa machine is located at the wastewater treatment plant in Tongaat, a town located 40 kilometers from Durban. LaDePa is an abbreviation for latrine dehydration and pasteurization. The machine can dry and pasteurize the fecal sludge collected from ventilated improved pit latrines within the eThekwini municipality. The first step to operating the LaDePa is to start the diesel generator, which provides the electricity and heat necessary for processing the VIP sludge. The LaDePa should then be turned on and the process parameters adjusted on the control panel. The fecal sludge is fed into the LaDePa heating section in the form of pellets produced by an extruder. After extrusion, the pellets are conveyed by a mechanical belt into the preheating zone, where they come into contact with the hot exhaust gases from the diesel engine. The pellets then pass into the drying zone, where they are exposed to infrared radiation from the banks of two successive emitters. At the end, dried and pasteurized pellets are produced. The dried and pasteurized pellets can be handled. Entonces, la DEPA es la pasteurización y deshidratación del lodo fecal, los lodos que salen de las letrinas. Ni siquiera se inventó para lodos de petar. Es una tecnología que usa
pasos muy sencillos, térmicos y mecánicos. Funciona basado en un tornillo sin fin que impulsa los lodos fecales a través de una lámina metálica perforada. ¿Alguna vez han visto el extrusor que fabrica carne molida? Pongan sus comentarios por favor en el chat. ¿O alguna vez han visto el extrusor que fabrica pellets de plástico? También pueden poner sí en el chat. O si alguna vez han visto el extrusor que fabrica comida balanceada para animales. Todo tiene exactamente el mismo principio. Profesor, yo vi al churrero que también empujaba masa con un tornillo sin fin para que salga por unos huequitos. Exactamente lo mismo, un extrusor. Entonces, la DEPA empuja los lodos fecales para que salgan en forma de, en forma de tiras más o menos largas por un montón de huequitos. Estas tiras largas pasan luego, caen a una banda continua, una banda transportadora que los lleva y pasan luego por una zona donde son secados con aire caliente a una temperatura de 100 grados centígrados, que es el famoso secador Parsep, y tienen unas lámparas grandes industriales infrarrojas que disparan mucho calor. Este calor infrarrojo de onda media lo que hace es reduce todos los patógenos. Aunque el equipo consume mucha energía, aproximadamente, después de hacer los cálculos, es la mitad de energía que consumiría por persona una petar para hacer la depuración de las aguas residuales y luego tratar los lodos. Y este sistema, la DEPA, no necesita construir una planta gigantesca, sino que ya como lo vieron, está diseñado para que entre en un contenedor marítimo estandarizado. Luego de varias modificaciones y mejoras, ya lo vieron, me parece que está funcionando en Zambia. Está actualmente disponible en forma modular de tamaño contenedor. Y claro, puede ser usado, se pide en envíos internacionales, etc. Estos gránulos se venden para uso como combustible o como enmienda de suelo. Es decir, pueden servir para mejorar el suelo o pueden servir también como carbón vegetal. Que hay otra tecnología que, bueno, finalmente es una aplicación de la pirólisis que puede fabricar briquetas, es decir, carbón vegetal de los residuos. Una gran ventaja de la DEPA es que no requiere una clasificación manual previa. Agarras todo lo que succionaron de las letrinas, todos los lodos, entran por un lado de la DEPA y por el otro lado de la máquina la DEPA ya puedes embolsar. More safely with minimum pathogen risk. The pellets are collected and stored in bags. They can be used as a fertilizer, a soil improver, or used as a biofuel. Y ahora que estamos hablando de la DEPA, les contaré que hay otras tecnologías parecidas que hacen pasteurización de lodos. Si en algún momento pasan por Cusco, hay una planta muy simpática de Martín Valdivia. Lo conozco, pienso que nos llevamos bien, así que dicen que van de mi parte y tal vez les da un tour por su planta. Y para terminar, vamos a ver una animación de Waste to Energy. Y esta vez sí voy a poner desde antes que les traduzca al español. Por más que yo confío en que tienen absolutamente total
control y dominio del inglés. Al final nadie contestó nada en mi chat cuando les pregunté acerca de extrusión. Y ahora, por favor, comente alguien, tal vez, ¿entienden el inglés que escuchan en los videos? Si es así, los felicito porque deberían tener inglés de más o menos nivel intermedio para poder graduarse. Listo, siguen totalmente proactivos en el chat. Muy bien, les pongo el video de Waste to Energy. Welcome to the Waste and Energy Company in Amsterdam. More than 1.5 million tons of domestic and commercial waste is processed here each year on 6 incineration lines. Waste lorries and trains bring in the waste. It is important for optimal incineration that the waste is of a uniform quality. This is why it is mixed in the waste bunker. Large grippers then transfer the waste mixture into the hoppers of the furnaces. The waste is incinerated on grates. This is a continuous process, 24 hours a day, 7 days a week. Temperatures range between 1000 and 1200 degrees Celsius. This heat is not wasted. It turns water in the furnace walls into steam. This steam passes through the 3 turbines at high pressure, and the turbines drive a generator. This generates enough electricity to power 161,000 homes every year. After the electricity has been generated, the residual heat is used to produce heat for the city. This is piped to the district heating system in Amsterdam and provides warmth for 15,000 homes. Part of the waste is incombustible. This part which remains after incineration we call bottom ash. Technology developed together with Delft University of Technology is used to wash and recover metals from the bottom ash. Large amounts of iron and non-ferrous metals such as aluminium and copper, are returned to the scrap metal trade for recycling. The rest is cleaned further until clean sand and a stony granulate remain. High-quality building materials which are used, for example, in concrete and asphalt. After the incineration process, the flue gases are cleaned. This is the longest part of the whole production process. And all done to ensure that almost nothing is released from the chimney. There are strict government regulations. Emissions from the waste-to-energy plant remain well under the limits, and we continue to work on improving this. The flue gases are cleaned in a number of stages. We aim to recover useful products at each of these stages. First of all, flying particles are removed using an electrostatic filter placed behind the furnace exhaust duct. This fly ash is used as a filling material in asphalt. Dioxins, heavy metals and other environmentally harmful materials are then removed from the flue gases. Plaster and salt for de-icing are recovered in the process and used in industry. The water necessary for the process is recycled in a closed system. The installation therefore produces no wastewater. A sensor in the chimney constantly measures the quality of the discharge gases. The white plume of smoke is in fact nothing more than basically pure steam. Only about 1% of everything that enters the waste-to-energy plant is actually left over. This is completely unusable and is disposed of safely. 99% of the waste is converted into sustainable electricity, heat, and useful building materials.
Bien, y ahí completamos el tema de las tecnologías térmicas. Creo que les daré un pequeño break.